Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios le bendiga en esta noche. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Quisiera mandarle un saludo muy especial, hermana Adela y Federico, hermano Andrés y Fabiola, y también a los chicos quisiera decirles feliz sábado. En esta noche vamos a hablar sobre el capítulo que estamos estudiando acerca del libro de El conflicto de los siglos. Es un libro muy interesante y quisiera explicarle por qué estamos estudiando este libro. Este libro fue escrito por Elena G. de White. Elena G. de White fue una de las pioneras de la iglesia adventista. ¿Qué quiere decir pionera? Pionera quiere decir que fue una de las que fundó la iglesia adventista del séptimo día, y ella estudió la Biblia profundamente y ella entonces escribió sus comentarios o lo que Dios le había revelado a ella. Ella lo escribió y escribió muchos libros uh, para que nosotros pudiéramos entender las Sagradas Escrituras. Ella escribió consejos sobre salud, ella escribió consejos sobre administración, consejos sobre la familia, y también escribió consejos sobre la Biblia, explicando algunos textos y algunos temas en la Biblia. Y es por eso que nosotros como adventistas no adoramos a Elena G. de White, pero sí escuchamos sus consejos y prestamos atención a los consejos que ella da. Y entonces en este tema, el conflicto de los siglos, este libro habla acerca del gran conflicto que hay entre el bien y el mal desde el principio, desde Adán y Eva, y cómo va a concluir ese gran conflicto. Y el capítulo que nosotros pues empezamos a estudiar es el capítulo 24 de este libro del gran conflicto, que habla acerca del santuario. Este tema, el santuario, es considerado hoy en día como una verdad presente. ¿Qué quiere decir una verdad presente? Quiere decir que es el tema que más debemos de entender y de predicar. ¿Por qué razón? Porque hay muchas denominaciones, muchas personas que no entienden este tema, que no entienden el tema del santuario. Sin embargo, Dios nos ha dado la explicación y la iluminación para que nosotros pudiéramos entenderlo como adventistas del séptimo día y se lo podamos presentar, se lo podamos enseñar a otras personas. Y es por eso que vamos a dedicar tiempo a estudiar este tema, y no solamente el tema del santuario, sino varios temas que están en este libro que como grupo ustedes van a estar estudiando. Pero yo quisiera que antes de que analicemos el tema, quisiera tener una oración, y luego de la oración yo quisiera que ustedes lean las páginas que ustedes estuvieron leyendo las páginas que le tocaron para leer para esta semana. Y luego entonces que lean esas páginas, vamos a ver entonces la segunda parte del video. Así que acompáñenme en oración en este momento. Padre eterno que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu permitir que en esta noche estemos aquí reunidos como un grupo de tus hijos que quiere, oh Señor, aprender de tu palabra. Bendice a los hermanos en el grupo, los amigos también que estén presentes allí, y que ellos puedan aprender acerca, Señor, del plan de salvación que tú tienes a través del santuario. Así que te rogamos y pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que ahora yo le voy a pedir que por favor puedan leer las páginas que ustedes quedaron de leer, le pongan pausa al video y luego entonces que lean las páginas, denle a continuar al video. Ya luego que le dieron pausa, entonces ahora yo quisiera explicarles de qué está hablando el capítulo. No solamente las páginas que estuvimos hablando la semana pasada, sino también las páginas que ustedes estuvieron analizando en el día de hoy. Está hablando sobre dos temas. El primer tema que está hablando, que lo vimos la semana pasada, es acerca de las 2300 tardes y mañanas que se encuentra en Daniel. Si ustedes se van todos a esta página, la página 488, allí explica dónde estuvo la confusión
de los mileristas. ¿Quién eran los mileristas? Los mileristas eran un grupo de personas influenciados por Guillermo Miller. Guillermo Miller fue un estudioso de la Biblia, un predicador, que él pensaba que Jesús venía en el 1844. ¿Por qué él pensaba que Jesús venía en el 1844? Porque él creía que lo que dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, entonces será purificado el santuario. Él pensaba que el santuario era la tierra y de que el santuario iba a ser purificado. Entonces, como él pensaba que el santuario era la tierra, el santuario era purificado, él hizo el cálculo de las 2300 tardes y mañana. Y entonces llegó a la conclusión de que esas 2300 tardes y mañana concluían en el 1844. Entonces, si ustedes se van a la página que le indiqué hace un ratito, 488, ustedes van. Entonces, en la imagen que vemos acá, ¿verdad? Aquí explica en dónde fue que estuvo el error de Guillermo Miller. Como ustedes podrán ver, en el 457 es donde empieza a contarse las 70 semanas. ¿Qué quiere decir 70 semanas? Si calculamos 70 semanas por 7, estamos hablando de 490 años. Así que desde la orden de Artajerjes para que se restaurara Jerusalén hasta la muerte de Jesucristo, que es el año 34, se cumplen 490 años. Pero ¿qué pasa? De los 2300 años, ya se cumplieron 490 años. Desde la muerte de Jesús, entonces, faltan todavía 1810 años. Así que si sumamos los 1810 años más los 34 años que transcurrieron desde el nacimiento de Jesús hasta el cumplimiento de los 490 años, da entonces un total de 1844 años, que concluye entonces en esa fecha. ¿Qué sucede en esa fecha? ¿Qué era lo que se esperaba para esa fecha? Se esperaba que Jesús viniera a la tierra y que la tierra fuera purificada, según Guillermo Miller. Pero hubo un error. ¿Cuál fue el error? Jesús nunca vino. Jesús no vino en esa fecha. Entonces, ¿qué era lo que había ocurrido? Lo que había ocurrido era una mala interpretación de las escrituras. Y eso es lo que sucede, eso es lo que pasa con muchas religiones, con muchas iglesias muchas veces, donde malinterpretan las escrituras y llegan a una conclusión equivocada. Para poder entender qué fue lo que ocurrió, debemos entonces entender qué es lo que el libro está explicando, es lo que el capítulo está explicando. Debemos entender qué es el santuario. ¿Qué es el santuario? Y para poder entender el santuario, allí también hay una imagen en la página 486. Si ustedes ven en la página 486, esta imagen que está aquí explica qué era el santuario, o de lo que es el santuario. El santuario fue un templo móvil, se pudiera decir, que Dios le ordenó a Moisés y al pueblo que hicieran, con el propósito de mostrar el plan de Dios allí en este santuario. Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que había un plan, que aunque el mundo había pecado, había un plan para salvar al mundo, que aunque nosotros cometamos errores, hay un plan para poder salir de ese error. Entonces es por eso que Dios le mandó a Moisés y al pueblo que construyeran este santuario, para mostrarle cuál era el plan de salvación. A esto la Biblia le llama el primer pacto. Pero hay un segundo pacto que lo vamos a ver más adelante, que también el capítulo que ustedes acaban de leer lo explica. Pero, ¿en qué consistía el santuario? ¿Cómo estaba compuesto el santuario? ¿Y qué significaban esas áreas del santuario? Bueno, como podrán ver en la misma imagen, debajo de esta imagen, aquí en esta parte que está acá, ven entonces que es un cuadro. Ese cuadro, toda esa parte afuera, se le llama el atrio.
El santuario estaba compuesto por 3 áreas. Primero, el atrio. Si ustedes pueden ver esa malla que está por ahí alrededor, eso se le llamaba el santuario. Pero dentro, en el cuadrito que está ahí dentro, en este, no sé si se puede ver, en este cuadrito que está aquí hay 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Esas 2 partes, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué había allí adentro del lugar santo y del lugar santísimo? Adentro del lugar santo estaba lo que es el candelabro, la mesa de los panes, y estaba también el altar de incienso. En la parte del lugar santísimo entonces solamente estaba el arca del pacto, el cual contenía, dentro del arca del pacto, contenía los 10 mandamientos, una porción del maná y la vara de Aarón. El arca del pacto es como si fuera como un cajón grande hecho de oro, con 2 querubines, o sea, 2 ángeles cubriendo ese arca. Y afuera en el atrio, en la parte de al frente, estaba entonces lo que era el altar de sacrificio. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos muebles tiene su explicación, tiene un significado, representa una etapa del plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, y ya ustedes lo leyeron, está aquí. Habían 2 servicios que se realizaban diario en este templo, en este santuario que Dios le dijo a Moisés que construyera. El primer servicio que se realizaba era el servicio de el servicio diario. El servicio diario. ¿En qué consistía el servicio diario? El servicio diario consistía en que cuando un israelita cometía un pecado, tenía que llevar entonces una ofrenda al santuario. Pero esa ofrenda tenía que ser un animal. ¿Por qué tenía que ser un animal? Porque el pecado solamente puede desaparecer por medio de la muerte de alguien. Entonces, eso representaba que alguien debía de morir. ¿Qué hacía entonces el israelita? El israelita confesaba sus pecados, lo depositaba sobre ese animal, el sacerdote mataba el animal y tomaba la sangre. Esa sangre entonces el sacerdote iba al lugar santo, la llevaba al lugar santo y la rociaba entonces allí en la cortina que había allí. Eso representaba que los pecados del israelita eran transferidos entonces al lugar santo todos los días. Así que todos los israelitas que cometían pecado iban al santuario, confesaban sus pecados y sus pecados quedaban allí entonces en el lugar santo. En el lugar santo. Todos los días la gente llevaba sus pecados al lugar santo y allí lo dejaba. Pero una vez al año, esto se le llamaba entonces el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote tomaba 2 corderos, uno para el sacrificio a Dios y el otro entonces para dejarlo libre a Azazel. Entonces tomaban al cordero que representaba a Dios y entonces a este cordero representaba todos los pecados de todo el año del pueblo de Israel. Lo sacrificaban, se hacía el mismo rito y se llevaba la sangre no al lugar santo, sino al lugar santísimo, en representación de que todos los pecados del pueblo eran confesados a Dios. Y entonces, luego de que salía el sumo sacerdote del lugar santísimo, la segunda parte, entonces él salía y entonces depositaban los pecados en el cordero que quedaba vivo. Ese cordero que quedaba vivo, entonces lo dejaban en el desierto para que muriera allí en el desierto. ¿Qué representa esta parte? Representaba de que el israelita en ese día entonces era perdonado de sus pecados de todo el año. Claro, usted se puede preguntar, pero ¿y los pecados del israelita no eran perdonados diariamente? Bueno, no. Los pecados del israelita eran confesados y quedaban allí en el santuario, en la parte allí del lugar santo,
y entonces eran eliminados una vez al año, cuando el sumo sacerdote hacía este rito, hacía este proceso. Todo eso se le llamaba el antiguo pacto. Esto unido al pacto que hizo Dios con Abraham, ¿verdad? El pacto de circuncidarse y todo eso. Todo esto representaba el antiguo pacto. Todas estas leyes ceremoniales representaban el primer pacto o el antiguo pacto. Pero hay otro santuario que también aquí se está hablando de ese otro santuario o de ese nuevo pacto. ¿Cuál es ese otro santuario? Es el santuario celestial. Ese santuario celestial es entonces donde se muestra el original, donde se muestra el verdadero plan de Dios. ¿Por qué este santuario se hizo? ¿Por qué se hizo físicamente? Para que el ser humano entendiera cómo era que Dios iba a salvar a la raza humana. ¿Cómo se representa eso? Bueno, de la manera sencilla. Los israelitas representan al mundo o a las personas. El hecho de que el israelita iba diariamente y pedía, llevaba una ofrenda y confesaba sus pecados, representa que todo el mundo debe de aceptar a Jesús, quien es el Cordero, para que Jesús perdone sus pecados. Y entonces, ¿qué sucede después que Jesús perdona tus pecados? Entonces, esos pecados Jesús lo tiene allí, pero tú tienes que mantenerte fiel hasta el día final, hasta el día de la expiación. El israelita tenía que mantenerse fiel hasta el día de la expiación. Igual nosotros hoy en día tenemos que mantenernos fieles hasta el día que Jesús venga. Entonces, luego de que Jesús se fue al cielo, cuando Jesús se murió, resucitó, se fue al cielo, Jesús empezó una obra de intercesión, una obra diaria. Lo mismo que hacía el sumo sacerdote diariamente en el lugar santo, fue lo mismo que Jesús inició después que se fue al cielo, después que murió y resucitó. Toda esa cita bíblica están ahí en ese libro, El conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos. ¿Y qué hacía Jesús entonces? Jesús estaba intercediendo por nuestros pecados ante el Padre. ¿Dónde llega la confusión? Entonces, en lo que Daniel 8:14 menciona. Hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Entonces, ¿cuándo era que el santuario era purificado? En el santuario terrenal, una vez al año. Entonces, ¿qué quiere decir que el santuario será purificado? Quiere decir que entonces iba a empezar la obra que se hacía una vez al año en el santuario terrenal. Esto indica que lo que ocurrió en el 1844 no era que Jesús venía a la tierra, era que Jesús estaba como intercesor realizando la obra del lugar santo, y ahora entonces en el 1844 iba a empezar ahora la obra del sumo sacerdote, iba a empezar ahora la obra de purificación del santuario. O sea, iba a empezar ahora la obra del juicio investigador, como le llamamos los adventistas del séptimo día. En el 1844 fue allí entonces donde Dios empezó la obra a través de Jesús de investigación, para darnos la oportunidad a nosotros de poder confesar nuestros pecados a Dios a través de Jesús. Esto es un poco complicado para los que son nuevos como ustedes, pero que a medida que lo vayan estudiando y lo vayan estudiando varias veces, ustedes lo van a ir comprendiendo poco a poco. Así que yo les motivo a leer el libro de Éxodo, donde allí se explica todas las leyes del santuario. También le motivo a leer el libro de Hebreos, donde explica también la relación entre el santuario terrenal y el santuario celestial, y que repasen, lean varias veces este capítulo del libro de El conflicto de los siglos. Como ustedes leyeron en este capítulo,
hay una parte donde dice que hay un santuario celestial en el cielo. Ustedes tal vez se preguntarán, ¿y cómo es eso? ¿Será que hay en el cielo un santuario igual que el de aquí, el de la tierra? Y es así, tal vez no literalmente como lo hubo aquí en la tierra, porque el que hubo aquí en la tierra, el que Moisés construyó, ese con el tiempo se fue desapareciendo hasta que se construyó el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén se convirtió entonces en el santuario para los judíos, y por eso que desapareció eso. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Jesús murió por nuestro pecado y Jesús ya eliminó ese santuario terrenal, eliminó todas esas leyes. Por tal razón, ya no hay que coger un corderito e ir a la iglesia y pedir perdón matando y sacrificando ese corderito. ¿Por qué razón? Porque Jesús ya dio su vida por ti y por mí. Jesús es el original. Jesús es el santuario celestial. En el cielo está allí lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Y la tierra viene siendo el atrio de ese santuario celestial en donde fue sacrificado Jesús como el Cordero. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está esperando? Que nosotros entreguemos nuestros corazones a Jesús. Jesús lo que está dándonos la oportunidad de que nosotros confesemos nuestros pecados a Jesús. Y Jesús quiere que usted y yo permanezcamos fiel hasta que Él salga del lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque cuando ya Jesús salga del lugar santísimo, entonces ya no va a haber oportunidad para confesar nuestros pecados. Por eso, hoy es el tiempo. Que Dios le bendiga, hermanos, y el próximo viernes le voy a enviar otro video acerca de lo que estamos estudiando de este libro. Espero enviarle cada vez que pueda, enviarle un video como este para que así puedan tener una explicación acerca de los temas importantes de nuestra iglesia adventista. Que Dios te bendiga.